Hermano Víctor, ¿puede pasarme mi Biblia, por favor? Gracias, hermano. La gracia del Señor sea en cada uno de ustedes, hermanos. Aleluya. Es una bendición el poder estar en esta tarde, en este lugar. Porque en un lugar así es donde el Señor manda salvación y vida eterna. Es aquí donde la palabra de Dios llega al corazón de la persona y toca su vida, toca su conciencia, toca su corazón, su alma y hasta su cuerpo puede ser sanado por el poder de Dios. Aleluya. Hoy es un día especial. Hoy es día de liberación. Hoy es día de liberación, amado hermano. La Escritura habla acerca de la liberación espiritual que cada uno de nosotros hemos sido objetos por el Señor. La palabra habla muy claramente, y ya lo vamos a ver, que cada uno de nosotros en un momento dado estábamos atados al diablo, al poder de las tinieblas. De ahí venimos todos. Ahí estuvimos en un momento dado. Y Dios llegó con esa claridad a nuestras vidas, a nuestras conciencias, y nos alumbró esa palabra, y el Espíritu de Dios nos redarguyó. Y fuimos personas liberadas por el poder de Dios. Esa luz llegó a nuestra vida, y esa luz nos hizo a nosotros libres para la gloria de Dios. Es una libertad que tú no podrás verla, pero que la sentimos en nuestro corazón. Esa libertad que tenemos de enfrentarnos a cualquier cosa, lo que sea, pero lo que usted piense, podemos enfrentarnos a lo que sea, porque esa luz y esa fuerza y esa paz que Dios nos da, nos ayuda a enfrentar lo que sea. Y cuando hablo de lo que sea, me refiero quizás a esas enfermedades terminales, quizás a esas cosas que no tienen cura, quizás a esas situaciones que se dan en el hombre, que solo la mano poderosa de Dios puede hacer algo en la vida. Y de eso es lo que vamos a estar predicando en esta tarde. Quisiera que cada uno de ustedes se llevara un pedazo de este pastel, porque hay para llevar. Cómase aquí lo que pueda y llévese su pedacito para su casa. Gloria sea a Dios. Vamos a estar en Marcos capítulo 5 y vamos a estar revisando los versos 1 al 20, pero vamos a estar revisando otras escrituras también. Yo quiero que siempre regrese a Marcos 5 porque vamos a estar ahí. Padre, te alabo y te bendigo en esta hora. Te doy gracias, Padre, por este pueblo que ha venido a escuchar tu palabra. Oh Dios, en este momento me pongo en tus manos para que tu palabra pueda fluir en mi vida, Señor.
Que tú puedas darme palabras, Señor. Esa palabra tuya, no palabra de hombre, sino que esa palabra que transforma, que cambia, Señor, al ser humano, Padre. Que tu Espíritu Santo pueda llevar a ese corazón, Padre, a esa alma atormentada, a esa persona atribulada, que no haya que hacer. Tú puedas, oh Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, trillar esa tierra en cada uno de los corazones y hacerla fértil, y que esa semilla de tu palabra germine y dé, Señor, su fruto como tú la has mandado a que dé, Señor. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Desde la venida del Señor Jesús, el enemigo tomó terreno y se posesionó de la tierra. Y eso hizo que el amor de Dios se manifestara en el Señor Jesús. Porque aquí lo que imperaba era el reino de las tinieblas. Eso era lo que imperaba. Había un pueblo que Dios había escogido y a través de ese pueblo le fallaba al Señor a cada rato. Y Dios empleó su herramienta necesaria para venir a este mundo a poder tener la luz que hoy tenemos. Dios se encargó de todo esto para que nosotros pudiéramos brillar en la luz de Jesús, no en la luz suya, en la luz de Cristo, aleluya. Es la luz que alumbra cada alma de nosotros. Y antes de empezar la predicación, yo quiero irme a Marcos 4, en el último versículo, dice la Escritura: entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar lo obedecen. Aleluya. Ese es Jesús de la gloria. Habían experimentado los discípulos el poder que tenía Jesús sobre la propia naturaleza. Había calmado la tempestad. Y ellos habían visto con sus ojos y se hacen la pregunta, ¿quién es este? Claro que nosotros en este momento sabemos quién es. Pero los discípulos se hicieron esa pregunta porque en realidad no conocían la deidad de Jesús. Y asómbrese por todo esto, amado hermano, porque hay cosas que nosotros no hemos llegado a comprender. ¿Cómo es posible que los discípulos no puedan comprender quién era Jesús en ese momento? Cuando habían visto milagros, habían visto grandes cosas, ya les había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya les había dicho, ya él había dicho quién era. Mas sin embargo, esa pregunta no se la pudieron contestar los discípulos. Es importante saber esto, que el diablo sí conoce la identidad de Jesús. Pero nosotros debemos de conocerla más y mejor. Gloria sea a Dios. Marcos capítulo 5, verso 1. Salen de la tempestad, hacen la pregunta, ¿quién es este? Y dice la Escritura en Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar
a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Demonio había tomado posesión de ese hombre. Mateo narra que eran dos, pero Lucas y Marcos se enfocan en uno, en el más fuerte. El diablo había hecho lo que quería con ese hombre. Yo quiero que usted vaya conmigo y visualicemos a un pobre hombre que había sido atrapado por las tinieblas y se habían apoderado de un hombre que era sano, que tenía su juicio, que era un hombre capacitado para hacer grandes cosas. El demonio llegó y se apoderó de él. Yo quiero que en un momento usted piense en la tormenta que tenía ese hombre en el alma, que no podía hacer nada, absolutamente nada. ¿Qué cosa más cruel sería lo que pasaba a este hombre, que hacía cosas que a él no le gustaban? Vinieron al otro lado, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Siempre se va a lugares que nosotros no nos gusta estar. Yo creo que no es nada agradable vivir cerca de un sepulcro. Nadie de nosotros nos gusta vivir. Pero la persona que ha perdido la razón y el diablo se ha entronado en esa razón, es capaz de hacer cosas que usted no tiene idea. El diablo se encarga de darle fuerzas. Aunque esa alma en tormento piense diferente y no quiera hacerlo, lo tiene que hacer por el dominio que tiene el diablo en esa persona. Se desconoce en realidad la fisonomía de los demonios y el intelecto que puedan tener, porque la Biblia no habla de eso. Pero ellos tienen que tomar la forma de un cuerpo. Tienen que tomar un cuerpo para poder hacer sus cochinadas, para demostrar que ellos existen. No tienen cuerpo. Ellos pueden levantar esto en el aire, tomar esto. No tienen cuerpo. Y tienen que tomar la posesión de un cuerpo para darse a entender. Esos son los demonios. Esos son los espíritus inmundos. ¿Qué es el hombre cuando la razón es destronada y Satanás se entroniza ahí? ¿Qué es? Nada. Ese hombre tiene que hacer cosas que no quiere. Voy a hablar en el amor del Señor de cosas que están pasando hoy en día, especialmente en niños y en jóvenes, que no pasaban antes. Hoy en día el enemigo se ha ensañado en la juventud. Ha tratado de apoderarse de esas mentes que son livianas y hacen con nuestros jóvenes lo que quieren. Tenemos que estar orando por nuestros hijos. Tenemos que estar orando por nuestros hijos. Hay enfermedades hoy en día que antes ni se conocían. Yo me acuerdo que nosotros de niños jugábamos el escondite, jugábamos otra cosa y en lugares oscuros no teníamos miedo y andábamos de aquí, andábamos de para allá y no teníamos ningún problema de estos ahora.
se han venido muchas enfermedades. Y no estoy diciendo, porque hay científicamente comprobado enfermedades mentales, pero también hay espíritus inmundos que se apoderan de las personas, dependiendo de cuánto lugar usted le dé. ¿Están asustados, hermano? Esto es una realidad. Esto es cierto. Esto es bíblico. Hoy, enfermedades de este siglo, bipolar. ¿Quién sabía antes que era una persona bipolar? Yo no sé. Yo aquí me vine a dar cuenta. Depresión. Yo no sabía de qué era eso. Aquí me vine a dar cuenta. Bipolar. ¿Qué quiere decir una persona bipolar? Que tiene dos polos. Es un trastorno afectivo caracterizado por la alternancia de una fase maniática y otra depresiva. Esa palabra, ¿sabe lo que quiere decir? Una persona que tiene dos afecciones en la razón. Nosotros oímos de este está maniático, le decimos, ¿qué le decimos? Está loco, ¿va? Bueno, al menos en mi país, en Honduras. Está maniático, está loco, está de amarrarse, hay que llevarlo al manicomio. Así decimos allá, maniático. Pero no es lo que quiere decir eso. Maniático es una persona que piensa excesivamente en algo. Esfuerza la mente por pensar en eso. Y en realidad nosotros venimos y los científicos le ponen ese y todavía le dan pastillas, unos chochos para que pueda su mente ser más ágil. Eso es droga. Jesús llega a la mente del hombre, libera la mente del hombre. Eso es lo que hace Jesús. Lo primero que hace Jesús. Un hombre razonable, un hombre que piensa bien, que no es dominado más que por la sangre de Jesús. Gloria sea a Dios. Que tiene manías. Eso es lo que quiere decir maniático. Significa inclinación excesiva, preocupación, muchas veces caprichosa y a veces extravagante por un tema o cosas determinadas. Eso es. Claro. ¿Cómo es posible que un joven dentro de la iglesia o un niño, porque hay niños diagnosticados con depresión? ¡Come on! ¡Un niño! Cuando yo era niño jugaba y me trepaba árboles y esto. Hoy, depresión. Come on. Eso no debe pasar. No en nuestra familia. Porque nosotros tenemos un libertador que nos ha dado promesas de salvación y de cambios en nosotros y en nuestra familia. Y tenemos que estar pensando nosotros en eso. Quiero decir esto. No sé si aquí hay personas en este momento inconversos, o sea, que no hayan aceptado esto como su Salvador. Pero quiero decir esto. Todo inconverso, todo, está controlado hasta cierto punto por Satanás. Ay, pastor, esto sí ya me dio miedo. Eso es cierto. Así es. Ajá. Pastor, ¿quiere decir que usted estuvo? Ahí estuve yo. Pruébeme con la Biblia, pastor. Yo no creo. Más vale que lo crea. Más vale que lo crea. Mire lo que dice la Escritura.
Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Dice la Escritura, Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos. ¿En qué? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yedíamos. Dios no nos podía ver por el pecado que había en nosotros. ¿No se acuerda cuando usted decía, que me cae mal la sangre de este? No es la sangre, hombre. Es el demonio que tenías adentro. Todo el mundo te caía mal. Y si alguien te hablaba del evangelio, peor. Y ahora cómo te gozas en la palabra, ¿no? Y dale. Y empieza. Esa es la liberación que Dios te ha dado en tu corazón. Porque tu espíritu anhela ese tipo de comida. Pero antes estábamos muertos y pecados. Efesios 2:2. Mire lo que dice en el siguiente verso. En los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo ¿qué? Las corrientes de ¿qué? De este mundo. Corre que le lean la mano. Corre que le hagan una limpia. Y corre que... Siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? ¿Conforme a quién? ¿Al qué? Dígalo, hermano. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad. ¿Quién cree usted que es ese? ¡Ja! Sí, hombre. Que el Señor lo reprenda. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando lee usted estos versos, los pasa de corridito. No, párese. Y mira, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, a este mundo que está conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, ¿dónde? Los hijos de desobediencia. Son los que no tienen a Cristo. Ahí opera. Cuando quiere operar en la vida, puede operar, sí, si el cristiano se deja. Sí puede. Porque hay cristianos flojos que no les gusta vivir su vida cristiana como es. Hay 3 cosas. Si usted no aprende nada de este mensaje, llévese esto. Llévese esto, que esto le va a ayudar. 3 cosas. No 2, no 2,5, no 2 3/4, no 2 3/16. Son 3 cosas que tienen que pasar en un creyente para que pueda tener la liberación genuina. 3 cosas. Tiene que tener el sello del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Tiene que tener el sello. ¿Por qué? ¿Y eso para qué? Bueno, cuando llegue el diablo y se topa con él, es un sello que usted tiene que no lo podemos ver. Es espiritual. Llega el enemigo a querer minarlo, no puede. Este es el sello ahí, no, propiedad del Señor. Su nombre inscrito en gloria. Llévese eso también. Su nombre está inscrito en gloria. No le tenga miedo a la muerte. Su nombre está inscrito. Por tanto, usted es un hijo de Dios. Son 3 cosas que jamás, nunca se le debe olvidar a un creyente. Jamás. Gloria sea Dios. Gloria sea Dios. Verso 3. ¿Dónde vivía este endemoniado? Dice la Escritura, Marcos 5, verso 3, ¿verdad? Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. El demonio cuando llega y se apodera de una persona,
ya puede ser de esa manera o se puede apoderar a través de una enfermedad, apoderarse de su garganta, apoderarse de su mente, apoderarse de lo que sea, de lo que quiera. Dice la Escritura que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, no podía, porque era fuerte. Pero yo quiero que usted piense, por favor, en esto. Esta era un alma atormentada. Quiero que piense en eso. Que la persona que era dueña de ese cuerpo era un alma que estaba viviendo. Era su cuerpo. Y tenía vida propia. Y fue invadida por este espíritu inmundo. Ninguna persona con una razón cabal y juicio completo puede ir a vivir a un cementerio, a un sepulcro. No va a ser así. Cuando la persona es tomada, hace lo que el demonio, lo que el espíritu inmundo le dice que haga. Ahora yo quiero que usted piense que esa era una alma atormentada, haciendo cosas que no quería hacer, comiendo cosas que no quería comer, durmiendo donde él no quería. Los sepulcros no eran como hoy. Los sepulcros eran cavados en las cuevas. Habían cuevas y cavaban en las paredes de las cuevas, hacían conforme la medida del muerto y ahí metían los cuerpos. Por eso cuando Jesús muere, se fijan que dice la Escritura que fue removida la piedra, porque era una cueva donde los metían. Pero, ¿quién le gusta vivir de esa manera? A mí no. Era una persona que había creado una fortaleza fuerte. Verso 4. Voy avanzando porque si no, no terminamos, hermano, con los detalles. Porque muchas veces, dice, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas, ¿qué? Pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Yo sé que cada uno de nosotros hemos leído muchas veces eso. Yo quiero que usted entienda algo. Que hay cosas espirituales que Dios no las maneja con su fuerza. Dios las maneja con su palabra y su espíritu. Dios, la liberación que Dios da a las personas es una liberación espiritual. Y eso va con la fuerza de su palabra. Nadie lo podía matar. Él era más fuerte que todos. Pero al final vemos como la palabra del Señor, el señorío de Cristo, su poder, la mano invisible de Jesús atrapa a este hombre de diferente manera y lo libera para la gloria y para su honra. Pero nadie podía liberarlo. Lo encadenaban y él hacía pedazos. Las cadenas, los grillos. Yo me imagino, yo no sé usted, si usted nació aquí o nació en su país y en ese barrio donde usted se creó, por lo menos
hubo una persona que era loco de la mente y hacían cosas, lo seguían a uno, lo agarraban a pedradas, tiraban piedras a las casas. Uno solo miraba a esas personas y a uno le daba miedo, uno corría. Es lo que pasaba con él. Nadie se atrevía a pasar por donde él estaba. 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Y qué más? Hiriéndose con piedra. Hermano, si hay cosas que a nosotros no nos gusta hacer, que es lo que hacemos cuando estamos clavando un clavo y ¡pah! Nos pegamos. ¡Sí! Brinco que pegamos. Y ahí hay algunos que se le escapan una de 80 pesos. ¿Qué iba a decir, pastor? Gloria a Dios. No ibas a decir eso. No. Se hería él solo. Era una situación lamentable de esa persona. Hiriéndose con piedras, figúrese, labrándose, haciéndose daño. La persona que ha perdido la razón. Es una lamentable situación de las almas que caen bajo el dominio del diablo. Estas son cosas, hermanos, déjeme decirle que muchas veces hemos ido a las cárceles o hemos hablado con personas que han salido de la cárcel y me han dicho a mí, pastor, sí, es cierto, yo lo maté. Pero decime, ¿pero qué estabas pensando? ¿Que hiciste eso? Pastor, no sé. Se me negó la mente. Me puse oscuro. No sé. Son los momentos en que el enemigo agarra a la persona y no piensa. Qué bonito que un cristiano piense maduramente, con sobriedad y decir, no, este pensamiento no es de Dios. No, yo necesito paz para con esto. Este pensamiento no puede venir. Dios, dame luz, dame entendimiento. Necesito pensar bien. Las personas que han cometido los crímenes más horribles han sido personas que lo hicieron en un momento que no supieron qué era. Pero es que hay personas que han conocido la gracia del Señor. Así como el pueblo de Israel conoció la gracia del Señor, conoció su misericordia y se quiso quitar las ligaduras del Señor. Miremos Salmos capítulo 2 y verso 3, lo que dice la Escritura. Salmos 2:3 dice, rompamos, dice el pueblo de Israel, sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que pasa cuando el hombre no quiere saber nada de Dios. Rompamos con eso. No quiero saber nada de Dios. Ese es un terreno fértil para un demonio. Y mire, no espere usted que haga cosas una persona de esas que estaba haciendo. Es posible que esa persona usted lo vea como una persona en juicio cabal, pero sus maquinaciones, pero sus pensamientos son de maldad, son perversos. ¿Existe esto, pastor? Sí existe.
Puede pasar. Mire Jeremías capítulo 5 y verso 5. Dice la Escritura. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Pero qué? Pero ellos también, ¿qué? Quebraron ¿qué? El yugo y rompieron, se zafaron del Señor. No quisieron saber nada del Señor. Si usted lee todo ese capítulo, se lo dejo de tarea. Volvamos a Marcos 5, 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué fue? ¿Y qué? Y se arrodilló. Lo que hizo. ¡Ja! Les dije al comienzo, una alma atormentada y un demonio queriendo dominar a esa alma. Eran dos fuerzas en esa persona. Eran dos fuerzas que habían ahí. Dos fuerzas diferentes. Fuerza del espíritu inmundo impulsando a este hombre a no hacerlo. Y el hombre a hacerlo. Eran dos fuerzas dentro de esa persona. Que dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. ¿Cómo es posible que un demonio pueda correr y arrodillarse? Se postró ante Dios, ante Jesús. ¿No te das cuenta, amado hermano, que el poder de las tinieblas está bajo la autoridad de Jesús? Él está reconociendo que la persona que viene allá es Jesús y es necesario que se cumpla la Escritura, que toda rodilla se va a doblegar ante Jesús y que toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. Aleluya. Es necesario que miremos esos detalles. Verso 7. Este verso me lo comí, lo rumié, como no tienen ni idea. Me lo tragué bien. Y dice el verso 7, clamando, Jesús, un grito, pero dice que clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y no habían dicho los discípulos, hey, ¿quién es este? Que hasta aún los vientos le obedecen. El diablo les está contestando ahí. ¿Cómo es posible? Pero esto pasa. Yo te exhorto, iglesia de Jesucristo que ha sido comprada por la sangre de Jesús. A ti te exhorto y te amonesto a que tengas el don de discernimiento y puedas discernir cuando eres atacado o atacada por el diablo. Aprende a discernir. Aprende a discernir. La Escritura dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales que operan en los aires, en las huestes celestiales. Ahí es donde opera. Dios tiene que darnos a nosotros ese conocimiento para poder discernir esto. Hay muchos cristianos que no les gusta que uno hable de esto, pero esto es cierto, hermano. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Marcos, vamos a ir a Marcos, ya vamos a regresar a Marcos 5. Vamos a ir a Marcos 1:24.
para que aprendamos que el diablo conoce bien a Jesús, nosotros debemos de conocerlo mejor que él, porque él nos ha liberado. Gloria sea a Dios. Marcos 1:24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Ha venido para destruirnos? Y dice por último, ¿qué dice? Sé quién eres. ¿Quién eres? El Santo de Dios, aleluya, gloria. Él conoce, Él sabe quién es. Nosotros debemos de conocer también. Él sabe. Yo quiero que vayamos a Santiago, capítulo 2 y verso 19. La escritura es clara y nos dice que los demonios creen. Tú crees, dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Bien haces. ¿También qué? También los demonios creen y qué más. Y tiemblan. ¡Ah! Pues sí. Claro que sí. Porque ellos saben. Mire, la situación es esta. Voy a presentar un cuadro, pero no lo comenten con nadie. Aquí entre ustedes y yo. Es que ellos saben. Bueno, ahí están los de Facebook. Ni modo. El demonio sabe que ellos jugaron un partido y ellos lo perdieron. Y nosotros no. Nosotros sabemos que Jesús lo ganó. Esa es la diferencia que hay ahí. Esa es la gran diferencia. Como hay hermanos que dicen que le tienen miedo. Ay, pastor, yo no leo el libro de Apocalipsis. ¿Que me da miedo usted? ¿No puedo dormir? No, pues no le tenga miedo. Si ese es un partido ya jugado, ya se sabe quién gana y quién pierde. Gloria sea a Dios. Dice, los demonios creen y confiesan que Cristo es el Hijo de Dios. Y muchos dentro de la iglesia confiesan que Cristo es el Hijo de Dios. Pero los demonios se quedan con eso nomás. Creen y tiemblan y hasta ahí nomás llegaron. Nosotros debemos de creer y caminar en el camino que Él nos ha mostrado. Que Él es el camino. Es diferente. Se quedan los demonios como antes. Lo mismo. Yo quiero decirle algo, amado hermano. Aunque no se pueda, yo creo que tal vez sí podemos. Entendamos esto. No es tiempo, iglesia de Jesucristo. No es tiempo de jugar a la iglesita. No. Toda aquella persona, que no ha tenido un cambio genuino, aquella persona que sigue patinando en lo mismo, pecando en lo mismo, llegó a Jesucristo, levantó la mano, oramos por aquí, le pusimos aceite y sale a lo mismo. Ay, pastor, llore. ¿Y otra vez? No, eso no es así, hermano. No. Cuando llega la gracia y la misericordia de Dios a una persona y esa persona es agradecida, empieza a cambiar su vida. No puede vivir en lo mismo y en lo mismo. No debe de hacerlo. Tiene que haber un cambio. Una persona diferente. Una persona alumbrada por Cristo camina diferente, piensa diferente, ama a las demás personas. No es todo lo suyo.
A eso nos ha mandado al Señor. Si tú eres una persona que eres lo mismo desde que aceptaste al Señor, revísate, por favor. Rebúscate en esas áreas y empieza y dile al Señor que quieres ser diferente. Porque la persona tiene que ser diferente. No puede ser lo mismo. Es que no puede. No puede. Toda persona tiene que ser diferente. Eso es lo que nos hace a nosotros saber que estamos en las manos del Señor. Cuando cambiamos nuestra vida. Cuando por lo menos tratamos. Yo veo, yo he estado con personas que han dicho unas palabrotas enfrente de mí. Tranquilo. Y hay otro que no, perdón, pastor, que se me zafó. No, se le zafó. Así es. Pero por lo menos, no porque está delante de mí, delante de cualquiera no se le debe de zafar. Trabaje con eso. No vaya a ser como un diácono en una iglesia que lo tenía en el pasillo cuidando y diciendo a los hermanos que pasara. Y como vio que no había nada, agarró un cigarro y lo prendió. Y como muchas veces fuman así y se lo meten con la brasa para adentro. Y entonces y en eso salió el pastor y lo quedó viendo así. Pastor, le saca un montón de humo, caramba. Te vas a morir de cáncer, le dijo el pastor. ¿Queremos engañar? No, al Cristo de la gloria no lo vamos a engañar. Mire, hermano, Dios conoce nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Si nosotros las ponemos delante del Señor, el Señor la va a quitar. La quita porque la quita. Sí la quita, sí la quita. Aquí hay personas, pruebas que aquí habían personas que le hacían a la cocaína y Dios los sanó. Hay pruebas de eso, testimonio. Dios lo hace. Bien. Dice la Escritura, verso 7. Te conjuro por Dios. Dice que no me atormente. Se sentían atormentados por la presencia de Jesús. Atormentados. Yo no veo aquí a nadie atormentado. Los miro pegados ahorita ahí a sus bancas y que no se quieren mover porque quieren saber aquí en qué termina eso. Pero hay gente desesperada y se sienta y se pinta las uñas y se quiere comer hasta las uñas de los pies. Y un tradero y una... Sí, hay personas así. Vienen aquí, así. Yo los he visto aquí. Ahorita no hay nadie, ¿va? Pero yo los he visto, hermano. Una desesperación y lo volteo a ver y así. Te conjuro por el Dios que no me atormente, dice ese espíritu. El tormento que va a tener los espíritus inmundos saben perfectamente bien. Miremos lo que dice la Escritura en Judas, en el único capítulo que hay, verso 6. Mire lo que dice la Escritura. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo ¿qué? Bajo oscuridad, en prisiones ¿qué? Eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Él sabe que tiene ganado. Los espíritus inmundos saben. El diablo sabe que le espera eso. Apocalipsis capítulo 20 verso 10 dice:
la escritura, Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el lugar del diablo. Él sabe que va a ir. Por eso él cree que lo están atormentando, porque cree que ya lo van a mandar a ese lugar de tormento. Por eso les dice: ¿por qué nos atormentas? La mano y el poder invisible de Jesús sobre el espíritu inmundo. Ahora, ¿por qué sucedía eso? Verso 8 dice: porque le decía: hey, sal de ese hombre. Y no quería salir. Muy conchudo. ¡Ja! Si le estaba hablando a Jesús, quería ser el loco. El pastel. No. Ya me cayó mal ese espíritu inmundo. Verso 9 dice la escritura: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Bueno, ¿qué tanta cosa? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿A poco el Señor Jesús no sabía? Yo sabía. ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. La palabra legión en el contexto militar eran 6,000 soldados. Quizás no eran 6,000 espíritus inmundos, pero eran más o menos como 2,000 según la escritura. Ya lo vamos a ver. 2,000 demonios. Estaba atado. Verso 10. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Aquella región, ellos estaban bien. Estaba ahí cerca del monte, dice, ¿un qué? ¿Un gran qué? Hay unas versiones que dicen paria, otros dicen manada. Eso es lo que quiere decir. Un gran hato de cerdos paciendo. Estaban comiendo. Verso 12. Le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y muchos dicen hoy en día: ¡ah! ¡Qué mal hizo Jesús! ¿Por qué mandó esos demonios a esos cerdos? ¿Y la gente de qué iba a vivir? Eso ahí no se la paso al Señor mucho. Hijo, el diablo dice así. Pero miremos, primero el Señor Jesús no los mandó a que se fueran ahí. Ellos dijeron: mándanos. Él los liberó y se fueron a los cerdos. Pero es que el diablo no da, como dicen los mexicanos, paso sin guarache. Gracias, tengo mi traductor aquí. Paso sin guarache. Lo que quería él era echarle esa región encima al Señor Jesús. Culparlo de algo. Y con esto le decimos que se vaya. ¿Lo consiguieron? Sí. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, eran 2,000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Primero, escuche bien, aprenda. Jesús demostró que los demonios eran reales y que la liberación era genuina. Oh, yes. Ay, no, que dijo Jesús que fueron liberados. Yo no, mire, no pasó nada. No, claro, es espiritual.
Pero cuando se fueron a meter en los cerdos, ellos se dieron a conocer y se despeñaron. Eso fue uno. Se demostró que los demonios eran reales y que la liberación era genuina. La otra cosa, dio una prueba real que el demonio es un destructor. Miremos lo que dice la Escritura en San Juan 10:10. El ladrón no viene, Juan 10:10, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar. ¿Qué quiere decir hurtar? Robar, matar y destruir. ¿Y qué Jesús dice? Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Ja! Una de las cosas que prueba el Señor Jesús a través de esto es que para el diablo le es igual un cerdo que un hombre. Le da lo mismo. Y si tú sigues a Satanás, vas a vivir y a morir como un animal. El diablo no hace diferencia. Puede estar en un animal, puede estar en un hombre. Él no diferencia eso. Jesús sí. Jesús te libera. Te da vida eterna. No te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Son promesas que el Señor nos da para nosotros. Claro que sí. Verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Qué más dice? ¿Y que había qué? Bueno, yo quiero que, mire, estaba sentado. Si estaba vestido, es que estaba desnudo. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Le tuvieron miedo, dice la Escritura. No, hombre, yo le tendría miedo al que andaba con el demonio ahí, porque ese me podía hasta matar. Y ahora está en su juicio cabal y le tienen miedo. Como que no va. Estaban tan acostumbrados a ver a aquel hombre de esta manera. Miremos lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. Eclesiastés 12, 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Olvídate. Tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Es el todo. O sea, en otras palabras, en un buen mexicano coloquial, ya la hiciste. ¿Ya? Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Nada de andar ahí escondiéndose. No. Mire lo que dice Tito. Vamos a leer 3 versos en Tito. Tito capítulo 2, verso 11 al 13, dice la Escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres, enseñándonos ¿qué?
Renunciando ¿a dónde? ¿A qué? A la impiedad y a qué más, y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el todo para todo. Verso 16. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Verso 17. Y comenzaron a rogarle que ¿qué? Usted le hubiera dicho a Jesús, vete. ¿Hubiera visto eso? Le hubiera dicho, vete. Le hubiera dicho, vete, Jesús, de los contornos de aquí, de mi casa. ¿Le hubiera dicho usted así al Señor Jesús? No, hombre. No, mira, Señor, quédate aquí. Mira que ahorita anda el coronavirus. Y ayúdame, Señor. Tengo una tía que tiene conjuntivitis. Tengo otros allá y unos amigos en el hospital. Ven, yo lo hubiera invitado más bien a que... Seguro que sí. No. Ellos comenzaron ¿a qué? Y esa palabra, rogarle, por eso los comentaristas bíblicos hablan que los dueños de los cerdos eran judíos. Aunque los judíos en la cultura y en la ley mosaica les dice que no pueden tocar porque el cerdo era un animal inmundo, ellos estaban en un lugar gentil en Gadara, y entonces ellos podían tener ahí su cría de cerdos. No dejemos la ley de Dios. No. Ellos habían dejado todo. Y esa palabra es lo que identifica a estos personajes. Porque si hubieran sido gentiles, lo hubieran agarrado a pedradas. Como eran judíos, ellos sabían que la ley los acusaba a ellos. Y por eso le rogaron que se fuera de los contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba. Le rogaba, dice, que le dejase estar con él. Hombre, ese hombre agradecido, quería estar con su maestro. Hay veces que hay hermanos que dicen, sí, Señor, y sana a mí, lo sanó, ya después se le olvidó. Agradecidos con el Señor, hermano. Siempre. El Señor hizo, gloria a Dios, agradecido porque hiciste. El Señor no hizo, gloria a Dios, agradecido porque no hiciste, Señor. Porque los que aman a Dios todas las cosas. Eso es lo que dice la Escritura. Se quería ir, se quería montar en la barca con el Señor. Mas Jesús no se lo permitió. Qué enseñanza. Wow. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Vete a tu casa a los tuyos. Cuéntales una vez cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Claro, hombre, el alma de ese hombre estaba oprimida. Ese hombre lloraba, ese hombre gritaba, se lamentaba en esa situación en que vivía. ¡Caramba! Se labraba, le dolía. Seguro que sí. No era que no sentía, su alma estaba en tormento.
Y aquí la Biblia me dice a mí de que ese hombre estaba agradecido con el Señor. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire, hermano, solamente con el hecho que Dios lo ha salvado a usted, que le ha dado su salvación, con eso es suficiente. ¿Para qué quiere más? Wow. Con eso, simple y sencillamente con eso, que es lo más grande que hay, no tenemos cómo pagarle al Señor. No tenemos cómo pagarle. ¿Qué le puede dar usted al Señor en pago por su salvación? ¿Qué podría usted dar? ¿Su carro que tiene? ¿Su dinero que tiene? ¿Sus ahorros? Se lo va a pagar. No, con nada. ¿De qué sirve si el hombre ganara todo el mundo y perdiera su alma? Un alma, Dios la compara con toda la riqueza del mundo. Suficiente, suficiente. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Todos venimos de ahí. Nosotros estábamos bajo el poder de las tinieblas. Ahí estábamos metidos. Ahí estábamos en esa fotografía. Y el Señor tuvo misericordia y nos sacó de ahí. Verso 20. Se fue para su casa y tranquilo. Malagradecido. Se quedó allá. No. Y se fue. ¿Y comenzó a qué? ¿Qué quiere decir eso? A predicar. A publicar ¿a dónde? En Decápolis. Decápolis, esa es una palabra griega. Deca, 10, policiudad. Eso es lo que quiere decir. 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. En agradecimiento a aquel hombre hizo lo que Jesús exactamente le pidió. ¿Qué es lo que pretendes hacer tú? Exactamente, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Darle gracias al Señor, darle gloria a Dios, que Él te ha liberado, que te ha sacado de la potestad de las tinieblas y te ha traído a la luz admirable de su Hijo amado. Cada uno de nosotros estuvimos en esa posición, quizás no con esos síntomas, quizás no con esas heridas, quizás no durmiendo en los cementerios, pero muchas veces hicimos locuras de las cuales nos arrepentimos. Y no me digan ni qué, porque no quiero saber, porque yo también tengo mi pasado. Gracias al Señor que tuvo misericordia y Él nos pudo liberar con su palabra y pudo venir el Espíritu de Él a morar en nuestra vida y poder decir en realidad somos libres para la gloria y honra de Dios como ese hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Padre. Pongámonos en pie, amados hermanos. No quiero irme de este lugar ni despedir el servicio sin antes hacer un llamado. Si hay alguna persona que necesita a Jesús, es el libertador de su vida. Si hay alguna persona que quiere ser liberado del poder de las tinieblas, porque algún día nosotros también estuvimos ahí y sabemos lo que es eso. Si hay alguna persona, este es el momento que puede haber estado esperando toda su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Levante su mano. Vamos a orar por usted para que el Señor haga un milagro en su vida y lo pueda liberar y que pueda
el día que parta usted de esta tierra, ir segurito a su presencia, porque Él cambia la vida del hombre, libera al hombre. Este es el día de salvación que ha llegado. ¿Quieres reconocer a Jesús como tu Salvador? Levanta tu mano. No hay. Gloria a Dios. No hay nadie a la 1. No hay nadie a las 2. No hay nadie a las 3. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos visualizar todas las acechanzas del enemigo, todo lo que hace para poder entretenernos, todo lo que hace para poder atormentarnos, todo lo que hace para poder alejarnos de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra haga mella en nuestra vida y nos edifique cada día. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro por cada familia representada en este hogar, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno, Señor. Tú conoces las necesidades, Padre, que hay en cada uno de ellos. Yo no conozco las necesidades, pero tú sí los conoces, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, tú puedas bendecirlos, guardarlos, Padre. Bendice en sus trabajos, bendice sus finanzas, en sus hogares, sus propiedades, Señor, su familia. Bendice los vientres, Señor. Bendice los animales domésticos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, sus nietos, sus primos, sus abuelos, sus padres, sus tíos, Señor. Bendice, oh Dios, a su familia, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos visualizar, Padre, tu palabra como el acto, Señor, de la guía que tenemos para caminar en novedad de vida siempre, Padre. Bendícenos y guárdanos, Padre. Despídenos en paz de este lugar, pero no de tu presencia. Con la paz que siempre da tu palabra, como dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy en el nombre de Jesús. Oramos y decimos todos, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano. Estamos despedidos, esperando que tenemos servicio los miércoles a las 7, viernes estudio bíblico a las 7 y el domingo a las 2 de la tarde. Dios les bendiga y Dios les guarde, mis amados. Estamos despedidos.